te voy a dejar que vayas con las preguntas, que yo creo que tenemos ya un par. Ujú. Y como de costumbre, a mí se me han ocurrido dos o tres más. Así que nada, todo tuyo, Teo, adelante. Vale, doy paso a Francisco, que tenía una pregunta. Francisco, si la quieres formular tú mismo, de momento estás muteado. Si no, la leo, pero Francisco. ¿Puedes hablar? No puedes hablar. Bueno, yo la leo. Francisco pregunta, ¿esperanza de vida con el medicamento que se desarrolla? ¿Esperanza de vida de los pacientes o del medicamento? Imagino que es de los pacientes. Vale, bueno, a ver, los pacientes que hemos tenido anteriormente eran pacientes en el estudio de fase 1-2 que estaban descartados, eran pacientes que les quedaban semanas de vida, 2 meses, algunos se morían antes de empezar el tratamiento, entonces, bueno, hemos tenido pacientes que han vivido pues hasta 3 años y han tenido una calidad de vida bastante buena gracias a este tratamiento. En cuanto al estudio actual, es un estudio de fase 2B/3, que es un estudio en pacientes recién diagnosticados. En cuanto a la esperanza de vida, todavía no hemos evaluado, digamos, qué es lo que ocurre. Sabemos que hay unos resultados muy buenos y sabemos cómo va el estudio. No podemos decir cómo va el estudio porque está prohibido. Existen una serie de normas que nos impiden decir explícitamente cómo va el estudio, pero sí que esperamos que la esperanza de vida se aumente mucho. Es decir, si el anterior medicamento, que ha sido el estándar del tratamiento durante los últimos 20 años, que es la temozolomida, aumentando 10 semanas la esperanza de vida, ya se aprobó porque los pacientes viven aproximadamente pues, unos 14, o sea, vivían 12 meses sin este tratamiento, 14 y medio con este tratamiento. Nosotros esperamos subir eso muy significativamente. Es más, yo esperaría que hubiera un número importante de pacientes que tuviera una reversión total y vivieran años. Bueno, ya sabemos que al final tenemos que morir, pero ojalá que hubiera muchos que murieran por otras cosas que no fueran el glioma. Ahora, el número, la cifra en concreto, no sabemos cuánto va a ser, pero puede ser muy alta. Cada semana que pasa y vamos viendo los resultados, nos alegramos más. Y hasta ahí te puedo leer. Perfecto. Doy paso a Ignacio. Ignacio sí que imagino que la podrá plantear. Ignacio, cuando quieras. Estás en mute. ¿Yo? No, Ignacio está en mute. Vale, Ignacio está en mute. Sí. Ignacio, ¿puedes hablar? No sé si puede hablar. ¿Se le puede dar permiso o tiene que dárselo Sí, él? no, yo le he dado permiso ya. Sí. Pues él tiene que apretar, tienes que apretar el microfonito que hay pero en la parte de abajo de tu pantalla. Sí, pero Ignacio es de la casa, o sea que tendría que saberlo, pero no sé por qué no puede. Bueno, Ignacio, pregunta para el doctor Escribá. ¿Por qué salir al Euronext y no al BME Growth? Bueno, en principio no hemos decidido directamente todavía, no hemos tomado la última decisión, pero sí que es verdad que en el Euronext pues, podría haber un poquito más de liquidez. Estamos ahora pues, en, digamos, las semanas finales para esa toma de decisión y lo que estamos viendo es que, o lo que digamos nos dicen nuestros asesores, es que la liquidez que hay en el Euronext es un poco mayor. Eso, ¿cuándo tiene, digamos, interés? Pues tiene interés para dos cosas. La primera cosa es para poder tener más inversión en caso de ser necesaria, que podría no serlo. Y en segundo lugar, pues eso también ayuda a que la valoración de la empresa sea un poquito mejor, ya que ese flujo de acciones, esa compraventa, esa liquidez, pues te permite esto, ¿no? Incluso pues estábamos pensando, y es una cosa que nosotros pues querríamos hacer en un futuro, en un escenario no demasiado lejano, que es cotizar en un mercado americano, porque es donde mayor tradición hay y es el que nos podría dar el aumento de valoración de la empresa para colocarla en ese ámbito que os estaba comentando antes. Como ejemplo, os contaré pues, lo que pasó con Axon. Axon presentó datos de un estudio clínico en el año, creo que fue 2020, y desde principio hasta fin de año
el aumento que hubo en la valoración de la empresa fue de algo así como el 3000% más o menos. O sea que cuando tú publicas resultados es cuando usualmente los inversores especializados o los inversores, digamos, con tradición, que están al tanto de qué es lo que ocurre ahí fuera, invierten. Por lo tanto, ahí hay más revalorización incluso que cuando sales, que también la hay, ¿no? Pero no tanta, cuando sales con un producto al mercado. Y en esos mercados, con tanta tradición, es donde realmente creemos que podemos poner a nuestra empresa donde se merece. Por lo tanto, la decisión del BME Growth o del Euronext, la definitiva la tomaremos durante las próximas 4 o 6 semanas. En principio, Euronext pues parece un mercado muy adecuado por lo que os he comentado de la liquidez y la salida a un mercado en Estados Unidos pues vendría unos meses después. Perfecto. Diana, cuando quieras, adelante con tu pregunta, Diana. Gracias. Pablo, te digo una pregunta sobre tu modelo de negocio que no me quedó claro, porque usted es una empresa ya bastante establecida. ¿Lo que haces es drug discovery and out licensing o tienes una fuerza comercial ya? ¿Y cuál es el plan moving forward? El plan A es el B2B, es decir, licenciar y que un tercero venda. Vale. Nosotros ahora estamos en este momento en negociaciones con empresas, pero mientras vamos avanzando al mercado, el artículo de Elizabeth Cairns es bastante indicativo porque hemos diseñado el estudio, esto pues aquí el que debería de hablar si queréis algún tema de estudio clínico sería Adrián, que está ahí en la reserva por si alguien pregunta, pero el diseño del estudio clínico nos permite dar ese frog leap, ese salto de la rana y poder colocarnos en primera instancia, en primera línea de forma muy rápida. Eso nos ha movido, nos ha empujado a ir haciendo todo lo necesario para poder ser capaces de vender. Como esto entrará dentro del Standard of Care, no tendremos que ir a convencer médico por médico, tener una flota de visitadores médicos para que vayan a convencer a los médicos de que este producto es mejor que otros, ¿no? Entrará directamente en el Standard of Care y será el producto que se prescribirá. Por lo tanto, tendremos que abastecer las farmacias hospitalarias y podemos contratar, que existen, flotas de ventas para farmacias hospitalarias. Esto nos impone unas necesidades que son producción de API, producción del API, del principio activo y producción del producto medicamentoso, es decir, el medicamento final. Tenemos ya contratos con empresas, con varias empresas, para abastecer tanto de principio activo, del API, como del producto farmacéutico, capacidad para toda Europa. O sea que, de todas maneras, aunque nosotros estamos trabajando en esa dirección, eso es bueno porque tienes que hacer unos estudios de estabilidad, unos estudios que te va a pedir la agencia del medicamento y que ya estarán hechos cuando licenciemos el producto. Por lo tanto, no es perder el tiempo. Nosotros avanzamos, si finalmente lo vendemos nosotros, estupendo. Si lo tienen que vender otros, pues ya pagarán por este esfuerzo y este trabajo que hemos hecho. Pero nuestro modelo... ¿Es un químico o un biológico en términos de manufacturación? El producto que tenemos es un small molecule, es un producto químico. Es de síntesis química. Es fácil de sintetizar, relativamente barato de sintetizar y muy estable. Tiene una estabilidad a temperatura ambiente de más de 5 años. Por lo tanto, nos encontramos ante un producto que además de todos los beneficios que puede traer por la actividad farmacéutica que tiene, por la actividad farmacológica y su seguridad, pues también es de administración oral, de síntesis fácil, es muy estable, lo puedes dejar en una repisa durante años. En fin, hemos tenido mucha suerte con este producto. Bueno, también nos lo hemos ganado porque buscamos el derivado más adecuado que fuera más estable. Gracias. Gracias, cuando Diana. quiera hablar tu colega de los endpoints luego, bueno, me retiro por ahora, les dejo seguir, pero me interesaría también. Gracias, Diana. Si quieres te conectamos con la empresa y le puedes preguntar más cosas. Adelante, Albert, desde Mallorca. Gracias, Diana. Hola, buenas. Yo tenía 2 preguntas. Una es financiera y la otra es más científica. Vamos a empezar con la científica quizá. Es en relación con la membrana cerebral, ¿no? Vosotros estáis viendo que en vuestros ensayos clínicos que
que vuestro vehículo, bueno, el producto LAM 561 creo que has dicho, que efectivamente traspasa la barrera. Y luego estabas enseñando resultados, pero siempre existe la duda de cuán efectivo es ese, una vez has pasado el vehículo, ha traspasado la barrera, cuán efectivo es el anclaje más allá, detrás de la barrera, digamos, y cuán cerca queda esto de la zona del cerebro que tú realmente quieres tratar. Digamos, dicho esta pregunta, digamos, sé que es algo que es importante, pero yo no soy científico y me perdonarás si en algún momento he dicho varias inexactitudes, porque seguro que he dicho más de una. Esta es la primera pregunta. Y la segunda pregunta tiene que ver con vuestra estructura de capital. El año pasado, si no recuerdo mal, estuve mirando en una, o igual hace 2 años, no me acuerdo, una ronda de financiación, y hablabais en aquel entonces de una parte en equity y una parte que estabais buscando, y una parte en, creo que eran notas convertibles, pero no lo recuerdo, era algún tipo de deuda, no me acuerdo en qué forma exacto, pero era un importe bastante elevado, de menos de 10 millones, pero no sé si hablo de memoria, me parece igual, estamos hablando de 8 o algo así. ¿Podrías comentar un poco cómo quedó aquello, si es que se realizó? O mejor dicho, más que cómo quedó aquello, me interesa cómo está la estructura de capital de la empresa hoy en día, ¿no? Y aquí acabo, gracias. Vale, bueno, te voy contando. En principio, el producto, dices, bueno, ¿cómo queda de cerca de la parte del cerebro? Bien, esto en los pacientes no lo puedes saber porque al paciente no le puedes abrir el cerebro para analizarle parte por parte. Lo que sí que es cierto es que se ve que los tumores pues, desaparecen. Por otra parte, lo que sí que hemos hecho ha sido estudiar en modelos animales hasta dónde llega y efectivamente pues llega hasta el tumor del animal y hemos estudiado la distribución en todo el cuerpo. Este producto es un producto, o sea, los productos para distribuirse por el cuerpo, si son demasiado hidrofílicos, es decir, si se disuelven muy bien en agua, les cuesta pasar las membranas. Y si son muy hidrofóbicos, les cuesta circular por la sangre. En este caso tenemos un producto que tiene una parte hidrofílica y una hidrofóbica. Y al parecerse mucho a un lípido natural, usa las mismas proteínas naturales que usan los lípidos para ir de una parte a otra del cuerpo y hemos podido observar que atraviesa muy bien la barrera hematoencefálica, que llega muy bien al cerebro, que llega tan bien al cerebro, es decir, que en modelos animales hemos cuantificado qué cantidad de producto aparece en el cerebro y en otros órganos y llega tan bien al cerebro como puede llegar al corazón, a los pulmones, al músculo, a prácticamente cualquier órgano excepto el hígado, que es donde más se acumula, pero esto es típico de todos los medicamentos. Todos los productos medicamentosos y todos los alimentos también hacen un paso hepático, la sangre pasa por el hígado y allí se acumula muchísimo material. Entonces, exceptuando el hígado, llega a todos los órganos, el cerebro incluido. En cuanto a la parte financiera, yo te voy a hacer un pequeño comentario, pero si acaso, si hace falta, quizás, pues igual David, que es nuestro Chief Financial Officer, puede contestar un poquito más a lo que yo te explique. Nosotros, pues hemos ido haciendo una serie de rondas de equity. En algún momento hemos tenido notas convertibles que luego hemos convertido en acciones a la valoración pactada en aquel momento en estos momentos ahora tenemos digamos, lo que es más notorio dentro de nuestra estructura financiera es la AIE que hemos creado, una asociación de interés empresarial, lo que llaman el tax lease, que es para aprovechar los retornos, los beneficios fiscales que tienes por invertir, por usar digamos, tu capital para hacer I+D, que las AIE lo que hacen es adelantarte, o sea, el resultado neto es que te adelantan en 2 años esos cobros y que nos pueden aportar durante este año y el año que viene unas cantidades que pueden llegar hasta los 10 millones aproximadamente. No sé si esto responde, quizás aquí el que mejor respondería a las preguntas de tipo financiero sería David y Tony, que están conectados. Sí, Pablo, David le he puesto, exacto. David está ahora como panelista, puede contestar la parte financiera. Hola, David. muchas gracias, Albert. A ver, la parte financiera, al final Laminar busca distintas estructuras para poder conseguir la financiación, ya sea a través de equity directamente entrando en el capital o una nota convertible que al final es traspasarla de otra forma al final a capital, ¿no?
Por lo tanto, todas esas posibilidades están dentro de las opciones que estamos barajando para conseguir la financiación para completar el estudio clínico. Como habrás visto, la financiación es aproximadamente por 20 millones de euros que estamos buscando en esta ronda, 2 millones con la ayuda de Capital C y el resto sería por otras vías, ¿no? Entonces, bueno, pues cualquier vía es bienvenida. Vale, y disculpa solamente una pregunta. Imagino que esto luego estará disponible en la documentación, porque la verdad es que no me ha dado tiempo de revisar lo que mandó Capital Cell, pero en cuanto al tax list, que eso es un punto adicional, esto entiendo que ya está constituido esta agrupación de interés económico. ¿Habéis puesto de colateral vuestra propiedad intelectual o no? Sí, al final el tax list lo que nos permite es adelantar aproximadamente un par de años las deducciones fiscales y ese acuerdo, como ha comentado Pablo, es por aproximadamente unos casi 10 millones de euros. Es un tercio aproximadamente de lo que nosotros vayamos gastando de I+D, ¿no? Entonces, bueno, estimamos que son como unos 25 o 30 millones nuestras necesidades y de ahí podemos sacar cerca de unos 10. Entonces, bueno, pues lógicamente pues ahí está un poco todo unido. Y bueno, Sí, pero está hecho con la banca Marc, vaya. Vale, no, bueno, la pregunta no era tanto a nivel de caja, sino más a nivel de cuál es el colateral, es decir, si hay alguna hipoteca, digamos, sobre algún activo de la empresa, es lo que intento a ver si no sé lo estoy explicando muy bien. No, Vale. Actualmente no. Perfecto, gracias. No, hemos tenido, pero vamos, yo creo que en ningún momento se han vendido acciones a precios, digamos, distintos de lo que marcaban los hitos temporales, ¿no? Y hemos tenido, pues, durante algún tiempo una inversión en forma de notas convertibles, pero esto creo que fue antes de incluso de entrar con Capital Cell que ya se pasaron a acciones en cuanto se hizo una ampliación de capital. Muy bien, gracias. Gracias, Albert. Como hay muchas preguntas, aceleraré un poquito el ritmo, ¿vale? Lo digo porque habrá algunas preguntas que las leeré sin daros paso. No es que nos queramos, sino que hay mucha gente, ¿vale? Roger, cuando quieras, puedes preguntar. Adelante, Roger. Gracias, Albert. Gracias, ¿me escucháis bien? Sí. Sí. Vale, que voy con el coche en manos libres. Disculpad si quizá alguna pregunta ya la habéis contestado, porque como os digo, no puedo atender bien. Dos preguntas muy rápidas, una a nivel más médico. El tratamiento, no me ha quedado claro si es de por vida con el paciente o si es de una cierta duración, y si es así, de qué duración estaríamos hablando. Y la segunda, más relacionada con la salida a bolsa, ¿con qué rango de valoración os manejáis en esta salida a bolsa con el Euronext? Vale, en cuanto a la primera pregunta, te diré que en principio, como estos pacientes todos, bueno, la esperanza de vida es muy corta, no se planteó este problema, pero ahora que estamos, bueno, teniendo entre comillas la casuística de longitudes de tiempo grandes, se va a plantear. Y esta casuística se va a plantear de forma inmediata y con un periodo intermedio de reducción de dosis. Es decir, el escenario que manejaríamos sería 6 meses con la dosis completa, la misma que, bueno, la actual, otros 12 meses más con un tercio de dosis y a partir de ahí pues esperamos que ya no haga falta más tratamiento. Bueno, sí, lo otro, la valoración de salida. La valoración de salida, nosotros estamos interaccionando con interlocutores que nos van a asesorar y que nos van a decir el precio. Nosotros ahora, por decirte un comentario, los precios que tenemos pensados de salida, o los que nos han comentado que pueden ser de precios de salida estarían por encima de los 100 millones. Y yo la verdad es que ahí tenemos un debate. Si realmente salir pues a 125, 150, como sugieren algunos, que debería de ser nuestro nicho de valoración mínimo, o el suelo de valoración, o bien si salir con la misma valoración post-money que tengamos cuando acabemos nuestra ampliación de capital y dejar que sea el mercado el que le dé un empujón hacia arriba a la empresa. Entonces, bueno, esto lo hablaremos lo estamos hablando con nuestros asesores y
y decidiendo el tema de la valoración. En estos momentos no urge, porque en principio, bueno, como sabéis, la bolsa el año pasado pues fue un año malo para las biotech debido sobre todo a la pandemia. Hubo una reducción media de un 70%, incluso empresas muy potentes a nivel nacional de biotech pues han tenido caídas menos impresionantes, menos importantes, pero han caído un poquito, y nosotros pues decidimos dejar en stand-by esta salida que pensábamos hacer el año pasado. En estos momentos quizás ya menos debido a la pandemia, pero sí a otros conflictos internacionales, el panorama sigue sin ser bueno. Nosotros tenemos a nuestros analistas que nos van dando información a tiempo real, pero posiblemente más adelante, dentro de este año o a principios del año que viene, estaríamos en el escenario adecuado. Lo que es seguro es una cosa, que vamos a salvaguardar los intereses de la empresa y vamos a hacer la salida solamente en el momento en el que sea seguro y en el que tengamos toda la certeza, si es que puede haber alguna, pero vamos, tengamos más indicadores de certeza que nos permitan pensar que no nos vamos a dar un estacazo. Por lo tanto, vamos a ser prudentes y saldremos cuando el panorama financiero sea adecuado. Perfecto, gracias. Gracias, Roger. Pablo, José Luis preguntaba, ¿la salida a bolsa se realizará durante este año 2022? Creo que más o menos ya la has contestado. Sí, más o menos. Sí, yo creo que sería a finales del 22, principios del 23. Me reitero, vamos a esperar el mejor momento. Nosotros tenemos ahora todo lo necesario, es decir, desde el año 2020, para hacer la salida en 2021, tenemos todos los requisitos que hacen falta para esa salida. Lo que pasa es que no podemos hacer una salida a lo loco. Hay personas que equivocadamente, por falta de información, piensan que sales a la bolsa y ya te forras. No es así. Puedes salir a la bolsa y darte un bacatazo. Las personas que en enero del año pasado estaban en una de esas empresas media de biotech que había invertido 100.000 euros, a final del año su inversión se habían convertido en 30.000. Es decir, no siempre es positivo. Y las cosas hay que hacerlas pensando, pues consultando con las personas con los asesores adecuados. Nosotros tenemos varias líneas de input, varios asesores que vienen por diferentes partes, y cuando todos ellos estén alineados y nosotros veamos el momento, daremos ese paso y pensamos que puede ser o bien a finales de este año o principio del que viene. Y la segunda pregunta suya es respecto a la ampliación previa siguiente a salida a bolsa, ¿cuál es la estimación de ampliación necesaria? Después de la salida a bolsa, pues depende, en principio, es posible... Previa siguiente a salida a bolsa, yo no sé si es la pre-IPO, no lo sé si es eso. Bueno, en principio esta ronda sería una pre-IPO, pensando en que si nos falta algo, como comentaba antes durante la presentación, lo terminaremos de captar con la salida a bolsa. Vale. Es decir, si nosotros ahora conseguimos los fondos suficientes como para llegar al mercado con nuestros ensayos clínicos, la salida a bolsa sería una salida técnica, es decir, una salida prácticamente con lo mínimo que despachen, ¿no? Sacando el mínimo de acciones que sea pertinente, ya sea el BM Growth o el Euronext. Si nos quedan pues, unos fondos por cubrir, 4 o 5 millones, haríamos una salida con esos fondos para terminar los ensayos. La idea es que una vez llegue el LAM 561 al mercado, pues las ventas van a dar los retornos para que no sea necesario aportar más capital a la empresa y que la empresa pueda vivir de una parte de lo que recibe y la otra parte dedicarla a los dividendos para recompensar a estos inversores de largo recorrido y a los de corto recorrido también, porque al final el tema de la revalorización pues es muy importante. Yo ahora voy a aprovechar y hacer un inciso de 1 minuto para decir que, en mi opinión, este es el momento más interesante para invertir por una cosa. Los inversores que han invertido en la empresa pues hace 7, 8, 10 años, han conseguido pues, ver cómo sus acciones aumentaban de valor, aumentaban a lo mejor pues, un 300, 400%, que está muy bien, dado el mundo en el que vivimos, incluso un poco más, pero los que inviertan ahora pueden ver cómo en un periodo de 2, 3 años pueden haber multiplicadores que pueden ser mucho más importantes dada la valoración de la empresa y el escenario usual de empresas como la nuestra. Perfecto. John pregunta o comenta, resultados interim PFS a 12 meses en 45 pacientes, ¿parece poco o muy poco para conseguir autorización de mercado? Bueno, eso es, digamos, aquí lo que tenemos son dos cosas. A ver, 45 progresiones, es decir,
pacientes que estén en tratamiento tendremos bastante más. Esos pacientes lo que tendremos es que habrá al menos 45 progresiones o 45 pacientes que llevarán estudiados durante más de 12 meses y el número de pacientes que habrá para entonces superará seguramente los 100. En cuanto a que puedan ser muchos o pocos, esto desde la perspectiva, digamos, cruda de la estadística es cierto que puede parecerlo, pero también es cierto que eso va a depender de cuán bueno sea el producto y en principio los datos que nosotros manejamos nos indican que posiblemente sea suficiente. Dicho en otras palabras, si tú tienes un incremento en la esperanza de vida de 10 semanas, necesitarás por lo menos 200 o 300 pacientes. Pero si el incremento en la esperanza de vida es mayor o la desviación es más pequeña, es decir, tienes un incremento de 6 meses, pero en un 50% de pacientes, pues te hará falta un número menor de pacientes. Y la verdad es que, por lo que estamos viendo, van a ser suficientes. Perfecto. Quizás Adrián quería comentar algo, ¿no? Adrián. Sí, hola. Yo soy el director de operaciones clínicas de Laminar Pharma y como es una pregunta un poco complicada de entender, simplemente comentar que los 45 pacientes, y esto está en 3 Scientific Advice y sobre todo en el último a partir de diciembre del año pasado. Scientific Advice es un proceso que hacemos con la EMA para la autorización, para el desarrollo de nuestro protocolo y la futura autorización. En ese proceso ya establecimos estos 45 pacientes y ese resultado la EMA lo ha considerado válido y suficiente para un Conditional Marketing Authorization, ¿vale? Que es el target que estaríamos optando con esos 45 o 65 pacientes, que son los 2 valores que podemos usar para interim análisis. A partir de allí, para el Full Marketing Authorization no estamos hablando de estos 45 pacientes. Porque la pregunta, entiendo lo que dice, es decir, para Marketing Authorization, para el Full Marketing Authorization, 45 PFS no es suficiente. Para el Full Marketing Authorization necesitaremos aproximadamente 97 Overall Survival Events, es decir, procesos de o remisión completa o fatalidad del paciente en este caso. ¿Vale? Solo por aclarar. Pero en todo caso, esto ha sido sujetado a un Protocol Assistance con la Agencia Europea del Medicamento, con su comité para el uso de medicamentos huérfanos. Gracias, Adrián. Es decir, esto está aprobado por la Agencia Europea y lo han revisado y está todo correcto. Perfecto, Adrián. Muchas gracias. Una pregunta de David y una de Víctor. David Calvet pregunta: ¿por qué habéis cambiado de plataforma de crowdfunding? Esta es buena. Desde Capital Cell a Fellow Funders y después habéis vuelto a Capital Cell. Sí, bueno, eso. en principio Pablo, explica. Pablo, Sí, si quieres puedes decir que somos mejores y ya está, pero tú contesta lo que quieras. No, eso es verdad y no tengo ningún problema en reconocerlo, además puedo dar datos, pero el asunto es que nosotros estuvimos con Fellow Funders porque íbamos a hacer la salida a bolsa en aquel momento, entonces ellos estuvimos trabajando durante una serie de meses, nos recomendaron no salir y se hizo una ronda de crowdfunding. Allí pues nos dimos cuenta que no eran especialistas. Yo hice un análisis de la plataforma, porque obviamente pues, siempre analizas todo y hice un análisis comparativo y el análisis comparativo me daba que el porcentaje de empresas de biotecnología que había en esa plataforma era de un 5%, mientras que en la vuestra pues que son el 100% o el 99%. Por otro lado, digamos lo que era el capital levantado en cada ronda era también aproximadamente la mitad y el porcentaje de éxito por encima del 100% pues también era relativamente bajo. Entonces, bueno, estuvimos y fuimos inicialmente por el tema de bolsa, obviamente pues con todo lo que cayó el año pasado no decidimos al final no salir, se hizo una ronda pues porque ellos también tenían la capacidad de hacerlo, no me terminó de gustar esto y por eso es por lo que ahora estamos de nuevo con Capital Cell, porque nosotros tuvimos una muy buena experiencia, tanto a nivel de, digamos, de objetivos como de profesionalidad. Y ahora, bueno, creo que además hemos sido pues, unos socios que nos hemos compenetrado muy bien y nos han ido muy bien las cosas. Y cuando las cosas funcionan, pégate a ellas. Esto era un viejo dicho que había en Estados Unidos.
Perfecto. ¿Ves? Pablo, en cambio, sí ha dicho exactamente lo que le hemos pedido. O sea, te has olvidado lo de que somos más guapos, pero está bien. Se sobreentiende. David quería comentar algo más. David, adelante, David. Sí, gracias. Y perdonar, y tú sabes muy bien que a veces no me quedo satisfecho con una sola pregunta. No, simplemente con el tema del cambio de ida y vuelta Capital Cell Fellow Funders, recuerdo que uno de los argumentos, digamos, de cambio a Fellow Funders era precisamente que ellos argumentabais en su día que estaban capacitados o especializados en salidas a bolsa. Mencionabas antes, Pablo, que precisamente esta ronda de financiación es pre-IPO o pre-IPO, con lo cual estáis planteando una salida a bolsa relativamente cercana. Simplemente entender un poco qué papel jugará Capital Cell o quién jugará un papel si es que tenéis pensado ese tema. Bueno, os cuento un poco. Capital Cell, el papel que juega es el papel en esta ronda, es decir, estamos haciendo una ronda de financiación y esa ronda pues nos va a aportar parte de los fondos que vamos a necesitar de aquí hasta que lleguemos al mercado. Al mercado me refiero con el producto farmacéutico. Sin embargo, la salida a bolsa, pues esto lo haremos, lo tenemos que hacer con empresas que estén registradas, ya sea un escenario o el otro, tienen que ser pues, empresas autorizadas para poder hacer la salida. Dependiendo del escenario, si es el BM Growth, pues aparte de que sean empresas que sean registradores oficiales en el BM Growth, pues tienes que tener otra serie de cosas que pueden, o sea, tú puedes ir a bolsa con más de una empresa. Esto quizás sería el más indicado, bien David o bien Tony, para explicarlo, que los tenemos también aquí en cartera. En cualquier caso, son otro tipo de empresas y por lo tanto ya esa interacción la estamos haciendo con ese otro tipo de empresas para hacer la salida. Incluso, pues, digamos que para hacer ese entrenamiento en caso de que salgamos al BM Growth, pues hemos optado por apuntarnos al entorno premercado, que bueno, es una plataforma de entrenamiento para poder empezar a funcionar como si fueras una empresa cotizada en bolsa y que de hecho pues te ayuda a cambiar ciertas dinámicas que tienen otras empresas que no están cotizadas y que no tienen, digamos, esas restricciones que tienen las empresas que sí lo están. Creo que David anda por ahí, no sé si igual nos puede echar una manita. A ver, no hay mucho más que decir. A ver, simplemente que estamos hablando con diferentes empresas que se dedican a las salidas a bolsa, todas muy prestigiosas y que tienen ese portfolio de haber salido en otras ocasiones. Y estamos en ese punto en el que cuando sean circunstancias indicadas para ello, procederemos con la salida a bolsa. Y es lo más probable que sea el Euronext, porque aparte de por lo que la liquidez que comentaba Pablo, tienen más de 100 empresas con biotech que están como nosotros, que vendemos cero patatero y que saben que los inversores saben que es normal. Entonces, bueno, en el BM Growth tenemos ese problema de que no hay empresas, hay alguna, pero muy pocas, y por eso nos da esa tranquilidad de decir, bueno, si vas a un mercado que conocen cómo es el mundo biotech, es más probable que no tengas un batacazo en bolsa, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso estamos un poco enfocándonos hacia ese camino. Y lógicamente estamos en fase 3, pues oye, pues no deja de ser muy cerquita y cuanto más cerca estamos, pues tiene más sentido ir a un mercado más grande. Y lógicamente París es Europa. Lo que sí que tenemos claro pues es algunos interlocutores, como por ejemplo la banca Marc, que está bueno, en la parte de liquidez, el proveedor de liquidez, y en donde tenemos muchas cuentas de valores, y tanto a nivel de empresa como a nivel personal muchos de nosotros estamos poniendo en nuestras cuentas de valores, pero ya os digo, son empresas distintas de Capital Cell. Vale, doy paso a Víctor, que lleva un buen rato esperando a hacer su pregunta súper fácil. Víctor, adelante. Muchas gracias. Hola, buenas. ¿Se escucha? Sí. Ay, es que hay dos Víctors. Víctor Pérez. Ay, perdón. Disculpa. Perdonar. Era un poco relacionado con lo que sobre esto que has comentado del tema de la salida a bolsa en Estados Unidos.
claro, eso irá supeditado cuando se salga en el Euronext, pero hay un plazo estimado de decir, bueno, cuando llevemos 1 año, 2 años en Euronext, daremos el salto a Nasdaq o, bueno, Nasdaq, lo que sea. ¿Eso está estudiado ya, más o menos? Porque, por el tema de que, claro, evidentemente, lo que has dicho, las farmacéuticas, tecnologías y demás, es un mercado que no tiene ni siquiera nada que ver con el Euronext, ¿no? Gracias. Sí, muchas gracias por tu pregunta. Sí, lo tenemos estudiado y sería entre, bueno, alrededor de quizás 6 meses, máximo 12. ¿Por qué? Pues porque cuando tú haces la entrada a, digamos, a las bravas en el mercado americano, en este caso no sería el Nasdaq, quizás sería el OTCQX. Bueno, no está descartado el Nasdaq, pero lo más probable es que fuera el OTCQX, que es un mercado especializado en biotechs. Entonces tienes tienes una serie de requisitos y una serie de procedimientos que se alargan en el tiempo y encarecen el proceso. Sin embargo, si procedes ya de otro mercado, el listado dual es bastante más fácil y es bastante más económico. Y entrar, pues, digamos, de una manera más amable, más amistosa, más rápida a un mercado con la tradición del mercado americano, pues es algo que a mí, la verdad, me apetece bastante. Pero sí, sería quizás entre 6 y 12 meses después de la salida al Euronext. Sí, pero tampoco es un plazo muy grande. Vale, vale. Muy bien, gracias. Gracias, Víctor. El otro Víctor, Víctor González, adelante. Víctor González, acabas de responder la pregunta también, porque mi pregunta era por qué no salir directamente en US a través de filial estadounidense, siendo un mercado al final con mucha más liquidez. Entonces, respondida perfectamente. Nada más que agradecer por la ponencia, por las explicaciones y por muchos éxitos. Gracias, muchas gracias, Víctor. Solamente comentarte una cosa muy rápida y es que nos han propuesto en alguna ocasión comprar o hacer una compra inversa, pero es una operación a la que le tenemos un poquito de miedo y por lo tanto lo que hemos pensado es que quizás lo mejor sería hacer la trayectoria que te he comentado en lugar de hacer un paso directo allí con una compra inversa de una de estas empresas que están cotizadas prácticamente sin valoración, que adquiriría Laminar y por lo tanto entraría, digamos, por la puerta de atrás dentro del mercado americano. Sí, sí, perfecto. Sí. Perfecto. Sí, lo que comenta Pablo es muy estándar. O sea, lo normal es salir en el Euronext como mercado local europeo y después cuando ya demuestras unos cuantos meses cotizando de que tu empresa funciona bien en el mercado, la llevas a la Nasdaq o la llevas a un mercado americano que es el mercado mundial. Sí, sí, es bastante estándar. Doy paso a Lluís. Lluís, si quieres, es que tiene unas cuantas preguntas. Lluís, adelante. Es que está muteado. A ver. Sí. Hola. Adelante, Lluís. Vale. Hola. Yo tengo un par de preguntas. Un poco para entender las empresas que estáis intentando dar solución a este problema, en el pitch 46 habéis comentado que John Probiotech está también en fase 3, pero que espera que pidan autorización a mercado en 2027, ¿no? Y habéis comentado que van muy retrasados respecto a vosotros y era preguntaros si se pueden saber las razones de este retraso. Y la segunda... la segunda pregunta sería que como gran parte del éxito de vuestro proyecto depende de los resultados de esta fase 2B3, no sé si podéis explicar un poco más los diferentes pasos en esta fase, porque hay como varios grupos de pacientes, hay varios hitos a nivel de CMA o a nivel de FMA, y entonces esto creo que puede tener un impacto importante, ¿no? A nivel de la valoración, tanto a nivel del éxito que tengáis en el desarrollo de esta fase 2B3, como también pues, posible no éxito, ¿no? O retrasos en los resultados esperados. Vale, te digo, en principio, bueno, ver los resultados de un estudio clínico es un poco como ver caer una persona a cámara lenta. Si tienes alguna indicación, y nosotros las tenemos, de cuál puede ser la trayectoria, pues ya vas viendo si esa persona se va a lanzar al vacío o no. El lanzarse al vacío, pues vamos a ponerlo en el plan bueno de decir que, bueno, que va a llegar al final del recorrido, ¿no? Nosotros tenemos una serie de evidencias que nos permiten ir viendo o ir sospechando cómo va esto y por lo tanto esas evidencias pues, nos hacen tener una cierta tranquilidad. En cuanto a tu primera pregunta de las razones de por qué John Pro está retrasado, no lo pone. Lo que sí que sabemos es que tienen, a ver, el retraso sobre todo es en el reclutamiento.
están teniendo un retraso en el reclutamiento. El diseño del estudio clínico es un diseño bastante más farragoso, que requiere más pacientes. Posiblemente los estudios anteriores no hayan sido tan buenos como el nuestro y ellos hayan hecho sus cálculos de estadística, porque he visto que el estudio requiere varios cientos de pacientes y están yendo muy poquito a poco. En cuanto a, digamos, al perfil de este producto, es un perfil más estándar, menos innovador y que la fecha de 2027 es una fecha que hemos puesto como una fecha muy optimista de salida al mercado de este producto, si es que llega a salir, que podría no salir. Después, los pasos que nos faltan a nosotros para completar nuestro estudio, bueno, como os comentaba antes Adrián, nosotros vamos a solicitar la aprobación condicional. ¿Qué quiere decir aprobación condicional? Es como si fuera una aprobación normal y corriente. Tú puedes vender tu medicamento, lo único que tenemos que hacer es demostrar que además del tiempo que pasan los pacientes sin que les crezca el tumor, que ya es muy importante, además viven más. A ver, ya tenemos datos que nos hacen sospechar que podríamos llegar a esa aprobación definitiva que vendría con 2 años de posterioridad, 2 años de retraso o 1 año de retraso con respecto a la condicional. Hay productos que han estado aprobados condicionalmente hasta el final del tiempo que han tenido de exclusividad de mercado, es decir, hasta que les ha expirado la patente y han estado años. Pero bueno, nuestra idea sería pedir la definitiva. Por lo tanto, a la EMA, a la Agencia Europea del Medicamento para vender en territorio EMA, la pediremos de forma prácticamente inmediata. De forma directa y contestando también una pregunta que nos han hecho al principio de cuál era nuestro modelo, en el mercado, por ejemplo, africano, no se estila el tema de la licencia. Allí las empresas farmacéuticas que hay son de genéricos y que operan pues vendiendo medicamentos de otros. Allí no entienden eso de yo lo fabrico y lo vendo. No, allí lo que entienden es tú me das un dossier europeo y me vendes el medicamento al precio que me digas y yo se lo revendo o lo doy a mis pacientes. Por lo tanto, los movimientos que haríamos en África pues irían en esta dirección. En Estados Unidos, delante de la FDA, el plan que, bueno, que aquí lo veo que está de nuevo Adrián, que lo puede comentar, el plan de Adrián o el plan de la empresa es solicitar que con el estudio clínico actual en Europa nos sirva, porque es una enfermedad que mata a mucha gente, que tiene mucha demanda, que hemos demostrado que este producto es muy seguro y que seguramente pues, saldrán unos resultados espectaculares en este estudio clínico y que con eso pues, nos permitan empezar las ventas o las ventas de uso compasivo o el acceso acelerado que se llama en Estados Unidos. La estrategia siempre es hacer lo mínimo que se requiera para entrar al mercado y posteriormente extendernos al resto de mercados. Creo que aquí, Adrián, igual puedes decir alguna cosita. Muchas gracias, Pablo. Solo comentar lo primero, que entendemos que tanto el diseño del protocolo, que es un protocolo adaptativo, es un fase 2B3, con lo cual ya genera una serie de complicaciones y tenemos un programa clínico complejo. Ese programa clínico complejo, además, está en los últimos años lo hemos comprimido para llegar a los timelines con menor complicación y reduciendo costes, lo que eso lleva a que el programa a lo mejor desde fuera parezca un poco más complicado de lo que realmente es. Lo que tenemos es un ensayo clínico fase 2B3, eso quiere decir que pasamos desde la fase exploratoria a la fase demostrativa de una manera directa. Ese ensayo clínico lo hemos hecho en colaboración con la Agencia Europea del Medicamento en el desarrollo del diseño de ese ensayo clínico y ese ensayo clínico tiene lo que diríamos son 3 posibles puntos de corte o de análisis que serían un primer interim análisis con 45 eventos. En ese primer interim análisis lo primero que se hace es evaluar de manera ciega los resultados y si esos resultados se desvían de manera significativa de la literatura haríamos un análisis mucho más, sería un análisis ya en abierto que se podría solicitar a la Conditional Marketing Authorization. En caso de que no, de que los datos con respecto a la literatura iniciales no sean lo suficientemente desviados como para hacer ese análisis, se haría los 65 eventos, ¿vale? Tendríamos esos 2 puntos de corte de seguridad para hacer el Conditional Marketing Authorization. Y finalmente tenemos un último análisis del Overall Survival a los 97.
Además, hemos puesto otro nivel de control de seguridad en caso de que los resultados sean buenos, pero no excelentes, en los que tenemos otro análisis posible a los 135. ¿Qué es lo que insinuaba Pablo, lo que estaba comentando Pablo? Es que en los datos actuales que tenemos, y debido un poco al periodo este tan largo de desarrollo del ensayo clínico que ha habido debido a COVID, es que hemos tenido un grupo de pacientes que están durando de manera significativa en el ensayo clínico. Y eso nos hace pensar de manera bastante clara que lo más probable es que en el propio interim análisis de 45 eventos ya podamos hacer el análisis sin ciego y por tanto presentar Conditional Marketing Authorization. Luego el programa clínico es mucho más complejo porque hay que hacer todos los desarrollos para reimbursement, para el market access y un crossover para crossover de indicaciones con Estados Unidos. Si queréis entramos más en eso, pero creo que eso ya son dentro de 2 o 3 años vista y se haría ya con el trabajo en colaboración de quien sea nuestro licenciatario. Bueno, cuando lo explica alguien que sabe, todo parece más sencillo, ¿verdad? Sí, gracias, Adrián. Un par de preguntas. Una que es muy fácil, que la contesto yo. Dice, un inversor no acreditado que invirtió unos 3.000 euros en Laminar en la ronda de Capital Cell, ¿puede volver a invertir en esta ronda? La contesto yo, Pablo, ¿no? Yo creo que sí que puede, ¿no? Si quiere, si no, no, pero poder puede. ¿Cómo que puede? Debe. Debe, yo creo que debe, para no diluirse debería. Vale. Bueno, vale, humoristas. Sí, la respuesta es que sí. El inversor no acreditado puede invertir un máximo de 3.000 euros por proyecto. Pero la definición del proyecto es una ronda. Vale, lo preguntaba en este sentido. Vale, son 3.000 sí, por proyecto en una ronda. No importa que sea la misma empresa, lo que no puede hacer Laminar Pharma es levantar más de 2 millones por año, por mucho que lo separen 17 rondas, y todo lo que sean en 12 meses contaría como una sola ronda. En este caso, como la última vez que se invirtió, esto lo debes saber tú, Pablo, pero fue hace más de un año, ¿verdad? La última ronda, hace bastante más de un año. Así que no hay ningún problema. Perfecto, gracias, Daniel. En 2020. Sí, 19 y el 20, ¿no? Sí. Lucien pregunta, ¿cuál sería el importe objetivo de esta ronda para considerarse pre-IPO? Bueno, a ver, la ronda que vamos a hacer con Capital Cell tiene un máximo con el overfunding de 2 millones. Entonces, ese sería nuestro objetivo y digamos que en toda la ampliación de capital creo que quedaríamos muy bien si llegáramos a los 10 millones de euros. En estos momentos estamos negociando con interlocutores que tienen, digamos, capacidad de aportar tickets de 7 y 8 cifras, es decir, de 1, de 10, tal. Y bueno, y en ese sentido, pues creo que sería muy bueno tanto para el proyecto como para nuestra tranquilidad el poder llegar hasta esos 20 millones que nos permitirían llegar hasta el final del proyecto. ¿Que no se consigue? Bueno, pues se sale a bolsa o se hace una nueva ronda, dependiendo de cómo vaya. En principio, yo creo que como máximo lo que haríamos sería sacar más papel el día que hagamos la salida a bolsa. Perfecto. Doy paso a José Joaquín. José, cuando quieras. Hola, buenas tardes. ¿Me escucháis? Sí. Buenas tardes, Adelante. Escuchamos. Pues nada, mi pregunta era, no sé muy bien el fármaco que estáis elaborando, para qué tipo de tumores es. Me he perdido la primera parte de la ponencia. Pues nada, te lo explicamos. ¿Alguna cosa más? Pues eso es todo. Bueno, hay alguna cosa más, pero si quieres contestarla. Sí, pues mira, ahora lo estamos desarrollando para el tratamiento de tumores cerebrales. En principio, tanto gliomas como glioblastomas. Nuestro target inicial sería glioblastoma, que es un tipo de glioma, el más agresivo y más difícil, pero inmediatamente lo extenderíamos a glioma. Posteriormente haremos nuevos estudios clínicos para otros tipos de cáncer, donde en el programa nuestro de desarrollo clínico hemos visto que hay cánceres que funcionan o que responden muy bien al tratamiento con el LAM 561. Por lo tanto, inicialmente para cerebro, posteriormente para otros tipos de cáncer. Este tipo de tumores en el cerebro son minoritarios
Bueno, te cuento un poco. Estos tipos de tumores se denominan o están dentro de lo que se denomina enfermedad huérfana, que es la que tiene una prevalencia de menos en Europa, ¿no? De menos de 5 pacientes por cada 10.000 habitantes. Esta prevalencia, en una de las diapositivas veíamos que va subiendo poquito a poco, pero todavía estaríamos por debajo de un paciente por cada 10.000 habitantes. Eso quiere decir que en Europa puede haber pues 20.000, 30.000 pacientes de glioma, pues podrían llegar a 50.000. De glioblastoma unos 20 y algo mil. Y en el mundo pues unos 100.000 de glioblastoma, 100 y pico mil, y 200 y pico mil, 300.000 de glioma. La prevalencia es baja porque la mortalidad es alta. Me explico. Si los pacientes viven un año, pongamos redondeando que viven un año, que es bastante aproximado, si empiezan 10.000 este año, el año que viene ya no tienes estos 10.000. Si un paciente de una enfermedad vive 20 años, esos 10.000 se te van acumulando y al final tienes 2 millones de pacientes, con lo cual no es huérfana. Por lo tanto, es una enfermedad de las que se denominan huérfana, que es casi rara, porque muere mucho la gente. Pero tiene un mercado muy importante, pues porque la incidencia no es demasiado baja. Los tratamientos oncológicos además son muy elevados, tendríamos exclusividad de mercado porque tenemos las patentes que nos cubren a nivel mundial, etcétera, etcétera. Muy bien. Y por último, si esto se ve que es tan interesante y puede dar tanto negocio, ¿puede ser que alguna farmacéutica grande quiera comprar, absorber o proponer quedarse con vuestra empresa? Sí, puede ocurrir, es uno de los escenarios posibles y eso pues creo que habría que evaluarlo, depende pues sobre todo de la oferta que se haga. Creo que en la presentación, una de las presentaciones, creo que en la página web de Capital Cell estamos subiendo material y hay ejemplos de negociaciones de este estilo, hechos el año pasado, de empresas que están vendiendo pues su empresa monoproducto a empresas o que venden un producto por valores de 1.600 a 3.200 millones de euros. Teniendo en cuenta la valoración actual de la empresa de nuestra empresa, y el promedio de valores de productos muy similares a ventas que hay en el mercado, estaríamos hablando de que por cada euro invertido ahora, si existe esta revalorización, se recobrarían entre 20 y 40. Yo creo que esto es un escenario alternativo, no es el plan A, desde luego, pero es un escenario alternativo que también puede beneficiar a los inversores. Para beneficiarte de la inversión tienes varios métodos. 1, comprar las acciones muy baratas y venderlas muy caras. 2, tener acciones y cobrar dividendos de la empresa en base a esas acciones. 3, un modelo mixto. Y 4, vender la empresa por un valor muy superior al valor de las acciones que tú has obtenido. ¿Quiere eso decir que aquí se moriría nuestro proyecto? Pues no, nosotros tenemos esa capacidad de esa plataforma tecnológica que nos permitiría o bien continuar asociados a esa empresa grande o bien tener nuestra propia idiosincrasia y fundar otra empresa nueva. No hay... Pero vamos, esa es una posibilidad. Muy bien. Pues perfecto. Muchas gracias. Gracias, José. Gracias, Pablo. Si no hay más preguntas, paso a la última pregunta de John. John, cuando quieras, formula tu pregunta. Sí, gracias, que ahora he descubierto el botoncito. Perfecto. Mi pregunta es de que si se puede decir algo sobre los centros que participan en el ensayo actual y también hasta qué punto ya hay colaboración con Key Opinion Leaders que conocen el producto y en el momento que salga al mercado pueden estar interesados. Gracias. Vale, pues esto también creo que lo podría contestar Adrián. En principio decirte que el estudio clínico pediátrico está en Estados Unidos, que el estudio clínico para adultos está en el Reino Unido, Francia, Italia, España, Israel, que Key Opinion Leaders ya hemos tenido en este estudio, ha estado Roger Stubb, que es el que da nombre al protocolo, en la comisión en la que diseñamos el estudio clínico anterior.
ha estado Wolfgang Wick, que es también un investigador clínico muy reconocido. Está Juanita López, hay investigadores a nivel internacional muy importantes en España, Francia, en Israel, Alex Losos. Y en cuanto a los hospitales, pues ya te dirá Adrián si podemos decirlos o no. Sí, sin ningún problema. Bueno, lo primero es decir que el ensayo clínico se ha diseñado pensando en un targeting que serían el EU5 o los 5 países más importantes o mercados más importantes de la Unión Europea, incluyendo United Kingdom en estos momentos que ha salido, pero bueno, lo bueno que tendría esto es que estamos, como ha dicho Pablo, activamente participando en Reino Unido, España, Francia, Italia y Israel, que además estamos con unos 20 centros actualmente y que vamos a ampliar 5 centros más. Esperamos abrir otro país que se nos queda ahí, que es Alemania, que tenemos que abrir. Estamos en contacto con Key Opinion Leaders de varias maneras. Una, a través del propio ensayo clínico, ya que varios Key Opinion Leaders, o la mayoría de nuestros Principal Investigators son Key Opinion Leaders en su propio país. Francesco Di Meco en Italia, Alex Losos, Carmen Balaña, Juanita López, Frederic Dermain. En cada país tenemos varios Key Opinion Leaders. Y a partir de ahí también hay que decir que estamos colaborando con una empresa que es LabCorp, que es una de las top 3 empresas de apoyo tecnológico a los ensayos clínicos y al desarrollo farmacéutico, que nos está haciendo todo lo que es el proceso de Key Opinion Leader, Medical Affairs y Market Access Strategy, contactando ya con los potenciales pagadores, ex trabajadores de las agencias reguladoras, ex trabajadores de las agencias sanitarias que calculan los precios de reembolso, etcétera, etcétera. Ya estamos haciendo todo ese desarrollo. Muchas gracias. Gracias, John. Daniel, creo que no hay más preguntas. Creo que no hay más preguntas, sí. Lo cual se agradece porque son casi las 8. Sí, la verdad es que ha sido una sesión llena de información y yo he aprendido cosas. Pablo, es la tercera vez que trabajamos juntos y sigo aprendiendo un montón de cosas sobre lo que estáis haciendo. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado. Vamos a dejarlo aquí.